Muy buenos días, estimados amigos televidentes. Como ustedes recordarán, el día de ayer estuvimos conversando sobre ese amotinamiento que se llevó a cabo el domingo en la Granja Penal, Canadá. En esta ocasión conversaremos con Andrea Barrios, quien tuvo la ocasión de visitar Escuintla, estuvo en la Granja Penal y nos va a contar qué fue lo que vio, qué fue lo que pasó, cuáles son los testimonios de los familiares y cuál es la situación que se está viviendo en este lugar. Andrea Barrios es representante del colectivo Artesana. El colectivo Artesana trabaja con privadas de libertad especialmente y con familiares de privados de libertad. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Este caso ha llamado mucho la atención, Andrea, porque la información ha sido bastante confusa. No sabemos si es que hay falta de información o desinformación alrededor del caso, pero tú que estuviste en la Granja Penal, cuéntanos cuál es la versión que hay allá de los hechos, de lo acontecido el día domingo. Bueno, de acuerdo a lo que nosotras pudimos conversar con madres de privados de libertad y esposas, es que en horas de la tarde, cuando la visita estaba empezando a retirarse del centro el día domingo, venía una turba subiendo de los sectores donde venían agrediéndose. La gente tenía machetes principalmente y armas punzocortantes, tubos, cuchillos. Ya se escuchaban algunos disparos entre la guardia y privados de libertad. La visita se quedó justo en el medio de los balazos, en el área ya frente al edificio administrativo, y tuvieron que salir corriendo. Ahí se dio una situación bastante preocupante, y es que muchos de los familiares ya no tuvieron oportunidad de recoger su documento de identificación. Por lo tanto, nosotras nos hicimos presentes no solo para garantizar su seguridad y su integridad estando ya afuera del centro, sino que no se tenía claridad si dentro de la granja todavía podían permanecer familiares, ya que había un promedio de 450 documentos de identificación sin ser recogidos. ¿Y encontraron que había familiares todavía, algún niño posiblemente adentro del penal, o ya había salido todos? Ya habían salido todos. Sí se rumoraba mucho sobre que se había visto caminar a un niño de mano de su padre, pero fue descartado por las autoridades del sistema penitenciario más o menos como a las 6 de la tarde del día lunes, de que ya no había ningún familiar dentro. Y nosotras empezamos a hacer la coordinación para la devolución de los documentos de identificación, tanto de las mujeres adultas como de los niños y niñas. Sin embargo, hay un promedio más o menos de 71 documentos de certificación de nacimiento y un promedio de 300 DPIs que tendrán que ser recogidos. Esperamos que el día de hoy, que sería un día acostumbrado de visita, que obviamente no se dará, pero que permitirá que los familiares se acerquen de nuevo. Ahora bien, Andrea, tú contabas que esto se había dado por ese enfrentamiento que al parecer ya estaba planificado, no es algo como se había dicho en un principio, que el detonante había sido un partido de fútbol y a raíz de eso se había dado el enfrentamiento entre dos maras rivales. Aparentemente, y tú me comentabas también por tu experiencia, que este tipo de amotinamientos son planificados y alguna clase de indicador tiene que haber que advierta a las autoridades de que algo se está gestando, de que algo puede suceder, y especialmente el día de la visita. Bueno, nosotras en el mes de julio hicimos una denuncia internacional, incluso se le entregó el documento al comisionado sobre privados de libertad de la Comisión Interamericana, donde alertamos sobre la situación que estaba sucediendo en la Granja Canadá. Ya venían en ese momento un promedio de 8 muertos dentro de la granja de manera recurrente, y se dio la fuga de los 5 privados de libertad. Entonces ya veníamos denunciando que en dicho centro se preveía que podía suceder un hecho de esta naturaleza. Sin embargo, el hecho llega a darse. Hay que preguntarse siempre en este tipo de situaciones en qué momento político se da, en qué circunstancias sucede, cuáles pueden ser los intereses ocultos cuando el tema penitenciario, como cosa muy extraña, ha pasado a estar en la agenda política y de comunicación nacional. Se ha estado discutiendo, se han estado presentando informes, todo va encaminado hacia la privatización o hacia la intervención del sistema penitenciario.
llama poderosamente la atención el planteamiento del presidente de la República cuando dice fueron sobrepasados. Cuando él que hizo... fue por culpa del hacinamiento. Y ahí yo quiero hacer una observación. Nosotras le entregamos al presidente de la República un documento cuando él hizo el llamado de que pasáramos de la denuncia a la propuesta. Nosotros fuimos tal vez la única organización, me atrevería a decir, que presentamos un escrito diciéndole qué tipo de director general del sistema penitenciario debía nombrar, considerando que el señor que está al frente de esta institución no llena los requisitos establecidos en la ley ni en la Constitución Política de la República, porque no tiene la experiencia de haber trabajado o haber estudiado yo me alguna recuerdo cuestión sobre ese punto, Andrea, que hubo una ocasión, justamente a raíz de toda esta crisis que se ha vivido y del destape del caso de corrupción en el sistema penitenciario y la captura de Byron Lima, se realizó un proceso en el cual hubo participación incluso también de la sociedad civil organizada para que pudiera elegirse a ese nuevo director del sistema penitenciario. ¿Qué pasó a partir de allí? Bueno, ha pasado mucho, desgraciadamente, para atrás, porque ya no se tomó en cuenta para la elección del nuevo director el proceso de selección y la tabla de gradación que se había hecho. Que el director que haya salido electo haya tenido que ser destituido no es un problema del proceso, es un problema de la falta de seguimiento al desempeño de sus labores y en función de su cargo, que a él lo destituyeron justamente por la fuga de los 5 de la Granja Canadá. Y esa falta de seguimiento es por parte del Ministerio de Gobernación y del mismo Ejecutivo. Sí, y del organismo judicial de alguna manera, en el sentido que no controla a las personas que tiene privadas de libertad. Los jueces no cumplen con la labor que tienen que realizar de acudir a los centros de privación de libertad y mantener el control de las personas que están enviando a prisión preventiva o que les están dictando una sentencia condenatoria. Desgraciadamente, la ministra despide a todos los directores y subdirectores de centros y por lo tanto los centros están a cargo de guardias, que nosotros lo denunciamos en el mes de julio, que no tienen la experiencia, el conocimiento, la habilidad para atender ninguna de las circunstancias que se dan. Los machetes no entraron tirados del aire. Hay un nivel de corrupción muy alto por parte del sistema penitenciario que permite el ingreso de todas estas armas. Entonces, actualmente la situación es, no hay autoridad porque prácticamente no la ejerce el director del sistema penitenciario, a decir de lo que me estabas comentando. El que estaba de turno de ese día era el alcaide, era el alcaide del centro, que es un guardia, que no tiene la capacidad y el conocimiento para enfrentar esta situación. Aparte de eso, tú me comentabas que hay ¿cuántos guardias para resguardar a más de 3,000 reos en esta granja? Bueno, yo creo que ese dato es riesgoso darlo, en el sentido de alertar a las personas privadas de libertad de las condiciones de inseguridad en las que se encuentran los centros, porque eso entonces puede alertar el que otros hechos sucedan en los centros. Yo siempre he dicho, y las autoridades penitenciarias lo saben, que si la gente no se fuga es porque no quiere, porque las condiciones de seguridad no son las adecuadas. Esta granja está más o menos por un promedio de 30 guardias custodiados. Tiene un problema grave que no es problema del sistema penitenciario, que tiene a más de 700 personas preventivas. Y es la Granja Penal Canadá, es un centro modelo de cumplimiento de condena. De condena. Eso me llamaba la atención porque ayer estuvimos conversando con la licenciada Patricia Dechea, exdirectora del sistema penitenciario, y pues preguntaba justamente eso, si aquí habían personas ya con sentencia firme, y ella me decía que, bueno, se entendía que sí habían personas con sentencia firme, pero esto es preocupante, es decir, hay un buen número de personas que apenas están en prisión preventiva, que no fueron trasladadas al preventivo de la zona 18, sino fueron trasladadas a Escuintla. El problema va a seguir siendo siempre y cuando sean los jueces quienes deciden a dónde mandan a la gente a prisión. Nosotros, incluso en el marco de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria y en distintos momentos de las distintas administraciones que ha habido en el sistema, hemos planteado y se ha discutido que ese debe ser una disposición y una decisión del sistema penitenciario para ubicar a las personas de acuerdo a su perfil criminal. Claro. Mientras los jueces sigan siendo quienes deciden
a través de corrupción, de intereses personales o simplemente de falta de interés y de información de ellos, decidiendo a dónde mandan a las personas, van a seguir sucediendo este tipo de hechos. Si el hecho fuera un enfrentamiento entre pandillas o entre pandilleros y no pandilleros, como ha sucedido en el Boquerón o en otros centros, el sistema penitenciario sabe y tendría que tener ubicado por separado a estos grupos. Pero no se les permite porque ahora además se cuidan mucho de no hacer ningún movimiento sin orden judicial por los problemas que ya se dieron anteriormente, donde había disposición del director de mover. Y diario el sistema penitenciario tiene que estar enfrentando situaciones con los jueces en relación a determinar y oponerse muchas veces a que una persona vaya a un centro determinado o a otro. El problema va a persistir mientras no sea el sistema penitenciario quien tenga la potestad de controlar, ordenar y ubicar a las personas de acuerdo a su perfil criminal, de acuerdo a las condiciones de los centros. Esta es una granja verdaderamente inmensa donde no habría capacidad de mantener el control. Yo estoy segura que la Guardia, antes de arriesgarse en una situación como la que se dio el domingo, garantizó y resguardó su vida y posiblemente de hecho, las puertas. Algunos testimonios por parte de guardias que decían que ellos tenían miedo, que estaban atemorizados a estar 30 allí. guardias frente a 3.000. Exactamente. Ahora, me llama la atención. Sin comunicación, porque además no tenían manera de informar lo que estaba sucediendo, sino tienen que mandar al infiernito a avisar. Eso fue otro factor que me llamó la atención, porque se argumentaba que precisamente por el bloqueo de las señales no habían tenido comunicación, las autoridades no sabían lo que estaba pasando ahí, pero la licenciada Echea decía que tendría que haber otros medios alternativos, como un sistema de radio, por ejemplo. Parece o demasiada negligencia o intencionalidad el hecho de estar... Yo creo que es un caos provocado. ¿Tú crees que es un y a eso quería volver? Tú decías que hay que leer el momento, el contexto político en el cual esto se da, las circunstancias y posiblemente el juego de intereses que pueda haber de por medio. ¿Qué es lo que tú sospechas? Bueno, yo creo que mucho de lo que se dice, de lo que se comenta, es una acción inconstitucional que se pretende hacer de privatizar los centros de privación de libertad. Creemos que hacia eso va encaminado. Muchas de las propuestas que hemos escuchado, incluso de instancias de análisis y de investigación, no digamos los intereses militares o empresariales, porque son proyectos millonarios. Hay personas que están interesadas en participar en una eventual privatización. Claro, son empresas nacionales, transnacionales, gente que quiere y que tiene intereses particulares. De hacerse de ese negocio, pero aquí en Guatemala es inconstitucional, por lo tanto ahí habría una pelea bastante fuerte que dar en ese sentido. Y yo creo ¿Tú no lo ves viable jurídicamente entonces? No, porque la Constitución lo prohíbe, pero en este país todo puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Pero no es viable. Sin embargo, es hacia donde va encaminado y como le digo, no es normal que el tema penitenciario esté tanto en la agenda, además de los escándalos que siempre son frecuentes, pero ahora ha estado en el sentido de hacia dónde va. Eso lo conversábamos, no es posible que esto se esté repitiendo cíclicamente y a veces por periodos cada vez más cortos, situaciones similares. Hay muchos estudios, muchos diagnósticos, muchas propuestas de solución, una ley del sistema penitenciario y uno no se explica cómo es posible. Una política. Año fue aprobada la política. La política del sistema penitenciario y nada pasa. Entonces uno dice, bueno, ¿realmente es posible retomar el control, tener la autoridad? ¿Qué es lo que impide que esa autoridad se haga valer? Y sobre todo, ¿qué pasa en estos casos que finalmente pocas veces se deducen responsabilidades hasta las últimas consecuencias? Bueno, el lunes fue capturado un guardia que estaba resguardando un arma de manera descarada, además, porque era él uno de los que estaba custodiando a los privados de libertad y tenía una bolsita y ahí se le ubicó una de las armas. Nosotras en el mes de septiembre del año pasado presentamos un protocolo de actuación interinstitucional justamente para la protección de niñas, niños y adolescentes con referentes familiares privados de libertad, donde un protocolo específico es el de la visita,
Nosotros hemos estado en mesas de trabajo promovidas por la ministra de Gobernación. Sabemos que está encaminado el proceso de la creación de un acuerdo ministerial para la aprobación de este protocolo que de alguna manera garantizaría que este hecho no hubiese podido suceder con niños dentro de la granja. Porque específicamente, ¿en qué consiste este protocolo? ¿Cuál es el punto toral o la columna vertebral que permite prevenir eso? El de la visita es, en principio, crear áreas específicas para el ingreso de la visita donde solo los que van a recibir visita de sus hijos e hijas podrían estar ese día en ese lugar con sus hijos e hijas. Tener un ingreso separado de la visita normal, la de los niños y las niñas, tener personal especializado que de alguna manera entraría a resguardar la integridad de las niñas y niños. Incluso se creó la Unidad de Protección de la Niñez y Adolescencia en el marco del sistema, que no ha avanzado, que no tiene personal y que tampoco se hizo el proceso de formación de los guardias. Sin embargo, está dentro de esta propuesta de protocolo y es regular la visita de niñas y niños, crear condiciones adecuadas, crear condiciones de seguridad, donde los niños y las niñas no sufran el impacto o las condiciones del encarcelamiento, donde tengan una mesa donde comer con su familiar. Esto pasa más, o sea, se ve más en Santa Teresa, ¿no es así? En donde no, el salón no da condiciones. O sea, en este momento el único centro que realmente tiene condiciones porque no tiene hacinamiento y porque como sea y como haya sido, dejaron buenas condiciones en ese centro es Pavoncito. Y hoy yo puedo hablar con mucha propiedad de los centros porque hemos hecho un recorrido por todos los centros, hemos visto en qué condiciones hombres y mujeres reciben a su visita y los únicos que tienen dentro de su sector un comedor que llena las condiciones, que es suficiente para toda la población, que tienen baños para la visita, es ese centro que en las condiciones que haya sido, pues hoy representa un buen modelo de lo que debiesen tener los centros. Sin embargo, ninguno tiene un área específica, ni condiciones ni siquiera mínimas para que niños y niñas ingresen. Hablando de niños, niñas, mujeres y lo que tú me comentabas de los familiares y esta confusión que hubo entre si habían familiares o no adentro de la granja penal, ¿qué otra presencia de otras instituciones públicas debió haber estado y que tú percibiste ausencia? Bueno, porque cuando tú hablas me da la impresión de que prácticamente el colectivo ha estado solo en todo esto y han estado librando una batalla como sociedad civil, pero prácticamente en solitario, sin ningún otro tipo de acompañamiento institucional por parte del Estado. Bueno, a veces me dicen que yo soy muy pro sistema, pero sí hemos tenido la apertura, el acompañamiento del sistema penitenciario y del Ministerio de Gobernación. Yo creo que no se interrumpió incluso con toda esta transición que hubo y toda esta problemática, el apoyo y el acompañamiento por parte del Ministerio. Instituciones que debieron haber estado que no estaban, Mecanismo Nacional contra la Tortura, no aparecieron los relatores de ninguna manera por ahí. PGN, la Procuraduría General de la Nación debió haber estado. Son instituciones que ya saben que hoy ya no pueden alegar ignorancia y desconocimiento de que tienen una vinculación y una responsabilidad con el ámbito penitenciario porque han estado trabajando en una mesa técnica, fueron parte de la creación de este protocolo del cual yo hacía referencia y no estuvieron. PDH me parece que estuvo de una manera excesivamente discreta, a pesar de que sí estuvo la auxiliatura departamental, me parece que debieron de haber jugado un rol distinto porque ahí hay personas adultas mayores, porque o sea, debió haber estado un equipo de todas las defensorías de la PDH de manera más protagónica y jugando un rol más importante. Nosotras como organización tuvimos que velar porque se ingresara agua para los privados de libertad, porque se les ingresaran los alimentos, porque se les entregaran los documentos de identificación y ahí pues quien estaba jugando el rol de intermediario que lo dispuso el señor viceministro con nosotras, pues sí tenía accesibilidad, incluso salió el subdirector de la policía también a establecer acuerdos, pero efectivamente no nos corresponde. Nosotras pudimos haber estado ahí, al contrario, en apoyo a
y no prácticamente liderando los procesos. Y no asumiendo esa responsabilidad, que es una responsabilidad del Estado. Andrea, se nos ha agotado el tiempo, pero me gustaría que dieras, no sé, un mensaje particular que tú quisieras dar, un punto que quisieras resaltar, una advertencia para cerrar esta intervención. Bueno, yo creo que es urgente el nombramiento de directores y subdirectores. Ya la ministra había dicho que iba a convocar a ese proceso. Yo creo que no es posible que las nuevas autoridades en enero reciban un sistema penitenciario sin autoridades nombradas. Yo creo que hay que presionar al Ministerio de Gobernación por el nombramiento de directores y subdirectores de centro. Hay un perfil hecho del cual no es muy difícil poder hacer el nombramiento, y creo que es necesario. Nosotros hemos estado solicitando que a todas las instituciones y a todas las organizaciones que participamos en el desarrollo y creación de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria se nos siga dando el espacio y se siga convocando a esos espacios de coordinación que son indispensables para prevenir y atender, si no, pues, este tipo de situaciones de manera coordinada y conjunta. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado. Nos has ilustrado muy bien cuál es la situación que se está viviendo, nos has ayudado a dar lectura a nosotros acá en el set y a nuestro público televidente especialmente sobre todos estos acontecimientos que a veces nos cuesta entender y comprender de nuestra realidad en Guatemala. Así que muchísimas gracias a nuestro público televidente y ahora volvemos con Pietro y con Mario a la mesa principal.